Hello, dear students. Well, in today's class, we're going to be studying the simple present tense. Hola, chicos, estudiantes. Vamos el día de hoy a estar estudiando el presente simple, ¿sí? Bien, pero mucho más antes de explicar lo que es el presente simple, debo pues aclarar, ¿no? Que vamos a iniciar con la tercera persona del singular, ¿sí? ¿Cuál es la tercera persona del singular? ¿Sí? Third person singular. Pues en los pronombres personales existen tres pronombres que son para el singular. Tenemos he, she, it. ¿Sí? Estas tres personas funcionan, ¿sí? Como la tercera persona, ¿sí? A ellos se le llama la tercera persona. Bien, vamos a explicar, ¿sí? ¿Qué es la tercera persona? ¿Cómo nosotros aplicamos la tercera persona en el presente simple? No se puede estudiar el presente simple sin haber conocido lo que es la tercera persona del singular. Okay? So, now in English, well, we're going to study, the simple present tense, but first of all, we're going to be studying, the third person singular. The third person singular refers to three pronouns, which are, the he, she, and it. They are the three pronouns singular, okay? It's singular. All right, so let's continue. Vamos a continuar, ¿ya? Bien. Eh, la tercera persona del singular se refiere que cuando tenemos una oración en afirmativa del presente simple, tenemos que añadir algo al verbo, ¿sí? Pero en general, ¿sí? En general, nosotros, cuando tenemos una oración con tercera persona, añadimos la S, ¿sí? A la gran mayoría de verbos, ¿sí? A la gran mayoría de verbos añadimos la S. Pero si nos encontramos con este tipo de terminaciones, por ejemplo, terminaciones en la E, terminaciones S, SH, CH, X, o aquellos que terminan en Y, sí, tenemos que seguir específicamente esta regla que yo ya he escrito antes. Okay, like I said, so we have to add the S in the verb, in most of the verbs, generalmente, okay, in most of the verbs. But if we find these kinds of endings in English, we have to, apply this grammar, these rules. Tenemos que aplicar estas reglas si encontramos estas terminaciones, ¿ok? No me lío más, vamos al grano. Entonces la primera tenemos en este caso terminaciones en la E, ¿ok? Tenemos aquí tres ejemplos. La primera es write, escribir. Take, esto es tomar, ¿verdad? Love, el verbo amar. Okay, we have three different words, with the same ending. Tenemos tres verbos con las mismas terminaciones. Vamos a ver en este caso y aplicar, ¿entendido? Vamos a aplicar la terminación de S en estos verbos. Let's apply, the S in each one of these endings. Okay, la primera tenemos write. Write. Ok, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a ver. Write, en este caso, se dice de esta manera. Acaba en la E, añadimos solamente la S, con lo cual vamos a cambiar de color. Ok, y tenemos aquí ya write, sería write. Ok, vamos a la siguiente. Take. Take. En este caso, pues tenemos este segundo verbo que sería así. Take, ¿sí? Y añadimos la S. Sería en este caso takes. Alright. Very easy, right? Muy fácil, ¿verdad? So, if we find a word that ends in E, alright, we have to add the S. Cuando tengamos
un verbo terminado en la E, añadimos la S. Okay? And finally, y finalmente, tenemos love, ¿verdad? Love. The same thing, lo mismo, ¿sí? Love, añadimos S. We add S at the end. Alright. Bueno, vamos ahora al ejemplo, ¿sí? Al ejemplo de la tercera persona del singular en presente simple. Ok. Escribimos una oración, ¿sí? Let's change color. Cambiamos de color. Vamos a escoger cualquier verbo. Voy a decir, por ejemplo, ya, vamos a utilizar el verbo take, ¿sí? Voy a decir, Ernesto toma el bus, ¿sí? A las 6 en punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decimos esta oración? Aquí tenemos Ernest, ¿ya? Ahora viene el verbo, ¿no? El verbo es el verbo tomar, ¿sí? Toma el bus, vamos a poner en este caso el verbo ya, ¿sí? El verbo ya puesto en tercera persona y finalmente ponemos lo que es el complemento. Ernest takes the bus, ¿sí? A las 6 en punto diríamos at 6. Okay, o podemos poner 6 p.m. right? O a.m. Vamos a poner 6 a.m. Okay. Bueno, aquí está lo que es un ejemplo, ¿sí? Con la tercera persona del singular. ¿Ya? Vamos a la siguiente parte. Aquí nos aparece una excepción gramatical, ¿ok? En esta excepción nos aparece pues dos verbos muy conocidos, el verbo be, que ahora es el verbo to be, ¿sí? Y el verbo have, que es el verbo tener, ¿ok? Bien, la regla lo decía, ¿verdad? Que si acaba en la E, poníamos la S, pero en este caso no funciona así. En este caso tenemos un verbo acabado en la E, pero no es de esa manera, sino que diríamos que es is, ¿sí? Is, se dice is. Y el have no se dice haves, ¿sí? Sino que se dice has. Esto sí está bien y esto está mal, ¿entendido? Estas son las excepciones hablando de aquellos que terminan en la E. Bien, vamos a continuación a la siguiente terminación. Alright, so this is the first one, this is the second one, alright? First rule, second rule. So we're gonna be starting here the next day. So if we find some verbs in English that end, in S, SH, CH, X, or the vowel O, we have to add ES. Cuando nos encontremos algunos verbos que terminen en la S, SH, CH, X y la vocal O, tenemos que añadir ES. ¿Ok? Añadimos, ¿sí? ES. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí tres ejemplos. So we have three examples, three different verbs. Tres verbos diferentes. ¿Ok? Bien. Let's begin with watch. Vamos a iniciar con watch. En este caso, como ya lo saben, ¿verdad? Acaba en CH, con lo cual ponemos ES. Quedaría el verbo de esta manera. Watch. Y tenemos watches. ¿Ok? Siguiente, tenemos go. ¿Ya? Go. ¿Cómo acaba? Pues otra vez en ES. Y finalmente tenemos el verbo fix. Por cierto, watch es el verbo observar, ¿sí? Go es el verbo ir. Y fix es el verbo arreglar. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo convertimos a la tercera persona del singular. Entonces en este caso quedaría pues obviamente, ¿no? Fix, pero añadiendo ES según nos dice la regla, con lo cual nos queda de esta manera, fixes, ¿ok? Ahora bien, vámonos directamente al ejemplo en una oración, cómo aplicar esto en presente simple. Bien, vamos a tomar uno de los verbos. Voy a poner, por ejemplo,
el verbo fix, que es el verbo arreglar, ¿sí? Voy a decir, digamos, en este caso, el mecánico arregla mi carro, ¿sí? El mecánico arregla mi carro. Es una oración del presente simple en modo afirmativo, porque aquí es donde se aplica la tercera persona. Entonces, vamos a ver cómo hago esta oración. Pues muy fácil, ¿ok? So it's very easy. So the first thing, la primera cosa, es poner la oración entera con el sujeto, el verbo y complemento. Esa es la norma gramatical del presente simple. Con lo cual decimos el mecánico, ¿verdad? Esto ya sabemos decir. The mechanic. A continuación tenemos que poner el verbo, en este caso es un verbo en tercera persona, ¿sí? The mechanic arregla mi carro, fixes, ¿ok? Es el verbo arreglar en tercera persona porque es singular, obviamente, la palabra mecánico. Y último, pues ponemos lo que es mi carro, sería en este caso my car. Y ya está esta oración hecha, ¿sí? A mechanic fixes my car, ¿ok? Vamos a la siguiente. La siguiente es aquella, pues, que termina en ye, ¿sí? Pero aquí tenemos que ver una cosa, ¿sí? Es que tiene una consonante y una ya final. So, well, in this part we have, those verbs that ends in y, okay? But the difference is that it has the consonant plus the y. ¿Sí? La diferencia entre la otra que viene a continuación es que aquí tiene una consonante y la y. ¿Entendido? ¿Qué hacemos aquí? Añadimos nosotros IES, pero una cosa, hay que tener en cuenta esto. La y última del verbo original tiene que borrarse. ¿Ok? In the original verb, we have y. So this y, this letter y, we have to remove. Okay. Entonces, and by the way, we have to add the IES. Ok, vamos ahora a continuación a ver cómo terminan estas partes. ¿Sí? The first one, la primera tenemos fly, que es volar, por cierto, ¿sí? Volar. Esto en tercera persona quedaría de la siguiente manera. Ponemos FL, ¿por qué? Porque esta Y tiene que borrarse, ¿verdad? Entonces aquí quedaría de este modo. Flies. ¿Ok? La siguiente, cry. Cry means llorar. La siguiente es cry, que significa llorar. Esto se diría de la siguiente manera. Ponemos CR porque tenemos que eliminar la Y. Y ponemos aquí, pues obviamente no. IES, ok, cries. Y finalmente tenemos dry. Dry es el verbo secar, ok. Entonces aquí ponemos, obviamente, la terminación sería en este caso dry, perdón, sin la Y porque eliminamos la Y. Y obviamente ponemos la terminación IES. Bien. Vamos a poner un ejemplo con una de estas, ¿sí? En este caso, pues, vamos a poner el verbo volar, ¿sí? Volar. Quiero decir, por ejemplo, en este caso, el avión vuela alto. El avión vuela alto. Recuerden, es una oración en presente simple y en afirmativo, ¿sí? Ahí añadimos esto. Bien, el avión vuela alto. ¿Cómo decimos esto? Pues vamos a ver. Sería en este caso poner, sí, vamos a cambiar de color, el avión, the plane, ok, the plane, luego viene lo que es el verbo, sí, the plane flies, sí, en este caso ponemos ya convertido en tercera persona, y finalmente el complemento que diríamos que es high, the plane flies high. Y ahí está la oración, ¿sí? Ya tenemos, the plane flies high. ¿Ok? Vamos ahora a la última parte y es aquella que termina en la Y, ¿sí? Pero la diferencia, como decía antes, es que termina en una vocal más Y,
¿sí? La anterior en cambio era consonante más Y. Ya, en este caso, vocal más Y, añadimos solamente la S. Y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿ok? Well, and this rule, we have some verbs that end in a Y. But the difference with the previous one is that we have the vowel plus Y. In the last one, we had, the consonant plus Y, which is very different, very different. Ok, vamos entonces a poner pues lo que nos dice la regla. Con lo cual aquí en play, ¿verdad? Play se convierte en place, ¿verdad? Ponemos la S solamente. Say, ¿sí? Say, pues se convierte en este verbo de acá, ¿sí? Obviamente ya modificado. Por cierto, no se dice seis, ¿sí? No se dice seis, aunque sin la S se dice say, pero en cambio cuando ponemos la S en tercera persona del singular decimos says, ¿ok? Says. Stay, ¿sí? Sí, stay. Lo mismo, este verbo significa, stay es permanecer, ¿sí? Say en cambio es decir, ¿ya? Play, todo el mundo sabe que play significa jugar. Entonces aquí ponemos stay, ¿sí? Pero con la S. Bien, a continuación vamos a hacer un ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, el verbo play, que es jugar, ¿sí? Vamos a decir, el niño juega con la pelota, ¿sí? Recuerden, la oración tiene que ser presente simple y tiene que ser un singular en afirmativo, ¿ya? Bien, vamos entonces a decir, el niño juega con la pelota. ¿Cómo decimos? Pues muy fácil, ¿no? Ponemos the boy, vamos a decir the boy. Podemos decir también the kid, ¿ok? El verbo, que es el verbo jugar, diríamos en este caso, en tercera persona, plays, ¿sí? The boy plays con la pelota, diríamos with, se dice con, se dice with. La pelota se dice de esta manera, ¿sí? The ball, ¿ok? Entonces la oración nos queda así. The boy plays with the ball, ¿sí? With the ball. Esto es lo que tiene que ver con la tercera persona del singular, ¿sí? Recuerden que esta regla se aplica siempre en presente simple, en el modo afirmativo, ¿sí? Y obviamente se aplica cuando el sujeto es he, she, it, ¿ya? En este caso, pues nos damos cuenta que hablábamos Ernest. Ernest es la tercera persona, ¿no? Que sustituye a he. En este caso, el mecánico, ¿verdad? También sustituye a he. The plane, aquí hablamos de una cosa, el avión, ¿verdad? Siempre tiene que ser singular. Y finalmente tenemos aquí the boy, que también es un singular, ¿sí? The boy, el niño. Espero que esto haya servido de algo, pues, para que ustedes puedan, digamos, aplicarlo a lo que es el presente simple. So I hope you can understand these rules, because you should apply, in the future with more subjects or more tenses. So you need to understand this clearly, with a simple present tense. Bien, esta es la primera parte, ¿sí? De lo que es el presente simple. A continuación voy a enseñar la segunda parte, ¿sí? Aquí mismo la segunda parte de lo que es el presente simple. ¿Entendido? Voy a borrar esto. Bien. Bueno, vamos ahora al estudio del presente simple, ¿sí? Pero ¿cómo yo hago unas oraciones? ¿Cómo yo hice esos ejemplos cuando estaba haciendo la tercera persona? ¿Cómo puedo yo formar algo? ¿Sí? En primer lugar, como ya es costumbre, deben saber, ¿no?
que está formado el presente simple por el afirmativo, ¿sí? Modo afirmativo. Luego tenemos el modo negativo. Y finalmente tenemos el modo interrogativo, o también se llama question. ¿Sí? Y también, así como en el verbo to be, se llama yes, no questions. ¿Sí? Que también obviamente tienen sus respuestas cortas. Vamos a poner respuestas cortas también. Aquí tenemos lo que se conoce como short answers, ¿ok? Short answers. Bien, vamos a explicar cómo está formado el verbo to be o cómo podemos hacer oraciones, ¿ok? So let's translate this in English. Alright, so right now we're going to study, the simple present tense second part, okay? Before we started, how to make the third person singular, but in this case we're gonna be studying, the sentences, how to make sentences using, the simple present tense, but with the grammar rules, alright? With the structure of grammar. So let's do this. Vamos a hacerlo, ¿sí? Bien, en primer lugar tenemos afirmativo, que está formado el afirmativo por lo siguiente, ¿sí? Afirmativo está formado por un sujeto más un verbo, ¿sí? El verbo puede ser cualquier verbo, a excepción de los modales, ¿sí? Verbos modales no van aquí, ¿sí? En este caso me refiero a should, could, ¿verdad? Might, ¿sí? Estos modales no van en este caso. Cualquier verbo, pero esos modales que digo, no. Entonces, sujeto, verbo, y finalmente ponemos aquí pues el complemento, ¿ok? So, the simple present tense, in the affirmative form, it is, formed, by subject, the verb, and the complement, okay? Just with three things. Está formado, ¿verdad? Por sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Vamos a hacer una oración en este caso. Vamos a utilizar la tercera persona del singular, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, Samantha, ¿sí? Samantha trabaja, vamos a decir, en esa fábrica. Samantha trabaja en esa fábrica. ¿Cómo lo decimos? Bueno, en primer lugar tenemos que poner un sujeto, ¿sí? En este caso es Samantha, ¿no? Samantha. Ok, Samantha. Luego dice la regla que tengo que poner un verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Pues el verbo trabajar. Trabajar se dice work, ¿verdad? ¿Sí? Work. Pero recuerden una cosa. Aquí el sujeto es tercera persona del singular, sustituye a she, ¿sí? Entonces, esta es una tercera persona del singular, esta palabra. Con lo cual quiere decir que este verbo tiene que modificarse, ¿sí? Una cosa, como les había dicho en la clase anterior de la primera parte, que normalmente a la gran mayoría de los verbos se les añade la S, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta las terminaciones, ¿verdad? Recuerden que la regla anterior había terminaciones en la E, SH, CH, X, la vocal O y luego en la Y. Ninguna de esas tiene que ver con esta terminación con K, por lo cual esta no sigue esa regla, entonces ponemos la S. Entonces aquí ponemos, ok, works, alright, Samantha works. En esa fábrica, bueno, en este caso ya sería el complemento. In se dice in, ¿verdad? In, eso, esa se dice that.
Y fábrica, ¿sí? Se dice factory. Y ya tenemos la oración hecha, ¿sí? Samantha works in that factory. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hacer otra oración. Voy a poner en este caso, digamos, mi madre, ¿sí? Mi madre y tu hermana, vamos a poner esto, ¿sí? Mi madre y tu hermana viajan, vamos a poner a Guayaquil. Viajan a Guayaquil mañana. Si vamos a ver cómo decimos esa oración. Bien, en primer lugar tengo que poner el sujeto, mi madre, ¿sí? Mi madre y tu hermana. Ese es el sujeto entero. Entonces ponemos lo que es lo primero, ¿verdad? Recuerden que mi o mis se dice my, ¿verdad? My mother, ¿sí? My mother y tu hermana. Recuerden que tú para un adjetivo de posesión se dice your, ya, y sister sería tu hermana, ¿verdad? Ya tenemos la primera parte del sujeto. My mother and your sister, ¿sí? Viajan, ¿sí? Viajan, es el verbo, ¿verdad? A ese verbo que tenemos, viajan, ¿sí? Que es travel, no le vamos a añadir la S. ¿Por qué? Porque este sujeto de aquí no es singular, ¿sí? Con lo cual se pone el verbo tal y como el verbo es, con lo cual sería en este caso el verbo travel, ¿sí? Travel. Ahora bien, a Quito mañana, a Guayaquil, perdón, a Guayaquil mañana. ¿Cómo decimos eso? Pues el complemento sería travel to, ¿sí? To mañana, ¿sí? Tomorrow. So, my mother and your sister travel to Guayaquil tomorrow. ¿Ok? Así queda esta oración. Dense cuenta que yo puedo formar cualquier tipo de oración solamente viendo esta gramática. ¿Entendido? Esto es lo que uno tiene que dominar, la norma gramatical. Bien. Let's go to, with the second form, which is the negative form. Ok, vamos con la segunda forma que es la negativa. ¿Cómo hacemos la negativa? Pues esto también es muy simple. Solamente añadimos el sujeto. ¿Ya? Aquí viene algo interesante. Se pone do más not, ¿sí? Más un verbo, ¿ok? Más el complemento. Quiero aquí añadir una cosa más, ¿ya? Y esto es que yo puedo contraer do y not. Perdón, aquí me olvidé una cosa. Puede ser do y does o does, ¿sí? Vamos a borrar esto para ponerlo bien. Sería do o does. Ahora sí, más not, más el verbo y más el complemento, ¿ya? Bien, como les iba diciendo, podemos nosotros simplificar do not o does not, ¿sí? En este caso, voy a ponerlo aquí, que do más not es igual a decir don't, ¿ya? Y does más not es igual a decir doesn't, ¿entendido? Entonces, así es como queda la contracción de do not y does not, ¿sí? Bien, vamos a hacer una oración con este ejemplo aquí, con esta gramática. Entonces decimos, por ejemplo, Susana, vamos a poner, Susana no cocina para sus hermanos, ¿sí? Susana no cocina para sus hermanos. ¿Cómo decimos esa oración? Pues vamos ahí por orden, ¿no? En primer lugar nos dice que hay que poner un sujeto. Obviamente Susana se dice Susan en inglés, ¿no? Entonces Susan diríamos. Bien. Luego de eso nos aparece dos auxiliares, tanto do o does, ¿sí?
hay que saber, ¿sí? O recordar que das, este das se utiliza siempre para terceras personas del singular. Y el do es para las demás. ¿Entendido? Entonces, vamos a poner entonces das, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Susan es un sujeto que está en tercera persona del singular. Con lo cual yo pongo das. Luego dice que ponga yo el not, entonces pongo not. ¿Ya? La oración era Susana no cocina para sus hermanos. Entonces tenemos Susan does not. Ahora viene el verbo es cocinar. Si nos vamos al diccionario, el verbo cocinar se dice cook. ¿Ya? Cook. Ya, ahora a continuación es el complemento para sus hermanos. En este caso diríamos para se dice for, sus, en este caso su de ella, posesivo, se dice her. Y finalmente hermanos diríamos brothers. ¿Sí? Y si son hermanos mezclados se dice siblings, ¿entendido? Esto es siblings cuando hay hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿sí? Eso es siblings. Pero si hablo yo de hermanos varones, se dice brother, o brothers en este caso. ¿Listo? Bien, como les decía, yo puedo simplificar esto, ¿sí? Para poder hacer la oración. No cambia nada, ¿ok? No cambia absolutamente nada. Diríamos entonces, Susan does not cook for her brothers, ¿sí? O puedo decir, Susan doesn't, ¿verdad? Doesn't. Susan doesn't cook for her brothers. Algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué yo no puedo poner en el verbo la S? Recuerden que yo en el tema de hace poco había dicho que eso solamente funciona en el modo afirmativo, ¿sí? Solamente en modo afirmativo. En los demás ya no aparece esa regla, ya no debe seguirse esa regla, ¿sí? Entonces solamente se pone el verbo original, cook, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Voy a decir, yo no entiendo esta asignatura. Yo no entiendo esta asignatura. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil, ¿sí? Ponemos en este caso lo que es el sujeto, sería yo, ¿sí? Luego de eso aparece do o does. Recuerden que does era para he, she, it. Y todos los pronombres, obviamente, los restantes es con do. Con lo cual yo digo I do not, ¿verdad? Porque es lo segundo que tengo que poner. I do not. Ahora el verbo es, en este caso, el verbo entender se diría understand, ¿ok? Understand. ¿Ok? I don't understand. Yo no entiendo. Bueno, aquí podemos poner no entiendo este tema, no entiendo esta asignatura, no entiendo lo que sea, ¿verdad? Entonces, como dijimos, esta asignatura, diríamos así, I don't understand esta, recuerden que se dice this, ¿verdad? Y finalmente, pues asignatura se dice subject. Y ya tenemos ya la oración hecha. ¿Cómo decimos? I do not understand the subject. O también podemos decir la contracción de do must not, que es don't. Diríamos, I don't understand the subject, ¿sí? O I don't understand the subject, ¿sí? Entonces, así es lo que se conoce como el presente simple negativo. Vamos ahora a las preguntas. ¿Cómo yo hago preguntas simples? Recuerden que se llama yes no questions porque sus respuestas van a ser de sí y no. Entonces vamos a ver cómo formamos en este caso esa oración. Bien, aquí en este caso ponemos lo que es, en primer lugar, do o does más un sujeto, más un verbo, más un complemento, y como es una interrogativa ponemos lo que es el signo de interrogación, y con esto podemos formar cualquier pregunta en el presente simple, ¿sí? Vamos a ver entonces qué pregunta puedo yo hacer aquí. Voy a decir, por ejemplo, ¿estudias
en esta escuela, estudias en esta escuela, ¿sí? El sujeto de esa oración es obviamente tú, estudias tú en esta escuela. Vamos a ver cómo decimos eso. Si el sujeto es you, quiere decir que tengo que poner, en este caso, do, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sujeto no es tercera persona, sino utilizaría yo does. Entonces ponemos do en primer lugar, porque eso es lo que me dice que tengo que poner. Entonces yo digo do. El sujeto sería you, como les decía, do you. El verbo sería el verbo estudiar, ¿sí? Que sería study. ¿Sí? Do you study? En esta escuela diríamos así. En se dice in, ¿verdad? Esta dijimos que es this. Y escuela, pues todo el mundo sabe que es school. Y finalmente, pues terminamos poniendo el signo de la interrogación. Y así queda. Do you study in this school? ¿Entendido? Vamos ahora a otro ejemplo y con esto luego finalizamos el short answers. ¿Okay? Vamos a poner, por ejemplo, en este caso digo, trabaja, vamos a decir eso, ¿no? Trabaja tu padre, vamos a decir, en ese lugar. Trabaja tu padre en ese lugar, ¿sí? Obviamente que el sujeto es tu padre, ¿no es cierto? Entonces, si el sujeto es tu padre, o sea, tercera persona del singular, quiere decir que yo voy a utilizar el does. Entonces digo, does. El sujeto sería tu padre. Recuerden que tú, cuando se habla de posesión, es your, ¿sí? Padre se dice father, ¿verdad? ¿Sí? Ahora viene el verbo es trabajar, ¿no es cierto? Trabaja tu padre en ese lugar. El verbo trabajar se dice work. Nuevamente, no pongo la S, ¿por qué? Porque eso solamente funciona en el afirmativo, ¿sí? Entonces digo, does your father work? En ese lugar diríamos in, ¿verdad? Es en. Ese, eso, esa, se dice that. Y lugar se dice place. Y cierro la pregunta, con lo cual queda la pregunta de esta manera. Does your father work in that place? Okay. Does your father work in that place? ¿Trabaja tu padre en ese lugar? ¿Sí? Así es como funciona el presente simple, ¿sí? Vámonos ahora a las respuestas, ¿sí? Dependiendo de estas preguntas de aquí. ¿Cómo yo respondo? Pues es muy fácil, muy simple. ¿Qué es lo que hago? Entonces, en primer lugar, voy a responder a la primera pregunta donde dice, do you study in this school? ¿Estudias en esta escuela? Recuerden que esa pregunta va dirigida de otra persona hacia mí, con lo cual me está diciendo tú, o sea, a mí. Do you study in this school? Con lo cual, si la pregunta es hacia mí, mi respuesta va a ser de yo, no va a ser de tú. Con lo cual diríamos, yes, ¿sí? La coma y pongo I, ¿entendido? Pongo I, yes, I, y como empieza por do la pregunta, yo digo yes, I do. O si es que no, diría yo no, I, y finalmente pongo don't. No, I don't, ¿sí? Vamos a contestar la siguiente. La siguiente dice, does your father work in that place? ¿Trabaja tu padre en ese lugar? Si es que mi padre trabaja, yo voy a decir de esta manera. Yes. Hablamos del sujeto, ¿verdad? El sujeto tiene que ser en forma de pronombre personal, con lo cual, your father, si pongo en pronombre, sería he, porque es él, ¿no? Diríamos, yes. He, ¿cómo empieza la pregunta? Con does, pues pongo he does. Yes, he does. Y si es, en este caso, negativa, sería no, he, y ponemos aquí. No, he doesn't. ¿Entendido? Okay, so this is basically, what you should know about the simple present tense. It's very simple.
I guess that you will understand this, easily. Este es el presente simple. Yo creo que van a entender muy fácilmente todo aquello. Okay, so I hope you enjoy this class, this lesson. Espero que hayan entendido esta clase, esta lección. Okay, so thank you very much, guys. See you.